semana tenemos nuestro examen, nuestro primer examen, ¿ya? ¿A qué hora? 3:50 de la tarde. Son solamente 5 preguntas y, y tiene una duración de 10 minutos, ¿ya? Estas características están estandarizadas, son para todos los exámenes de otros cursos, pero de todas maneras, después de la clase que tenemos hoy día, les voy a dar eh, una explicación más detallada, ¿ya chicos? Pero igual, vayan ya tomando en cuenta eso, vayan estudiando lo que hemos visto. No es mucho lo que hemos avanzado, chicos, son solamente unas cuantas semanas, o sea que eh, el examen deben tener todos una nota muy alta, deben tener una nota muy aprobatoria, ¿ya? A ver, chicos, muy bien. ¿Cómo están ¿Cuántas todos? preguntas van a hacer ahora? Son 5 preguntas. Y van a tener 10 minutos para hacer su examen. 10 minutos. Tiempo suficiente. Está sencillo el examen, es muy sencillo. Esto es lo que hemos venido avanzando hasta la clase de hoy día. O sea, lo que vamos a hacer hoy día, todo eso más viene al examen. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Chantal, buenas tardes. Marian, buenas tardes. Esmeralda, buenas tardes. Entonces, chicos, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Ya, muy bien. A ver, chicos, entonces vamos a comenzar con el tema que nos toca, el último tema que entra al examen. Me avisan, por favor, si es que se puede ver las diapositivas. Me avisan, chicos, si es que se puede ver las diapositivas, por favor. Sí, José. Sí, este examen ya estaba programado, chicos. Está en el sílabo y lo pueden ver ustedes en la plataforma. ¿Ya? Muy bien. Esperemos unos minutos más, compañeritos, que recién se están entrando a clase. Ujú. Ya, a ver. Ya, muy bien, José. Sí se ve, ¿no es cierto? Bien, chicos. Entonces, me gustaría que ustedes participen, ya que estamos ya cerrando esta primera parte con el primer examen parcial. Entonces, participemos bastante, chicos, en la clase. Yo sé que participan, ya está bien, pero participemos más. Hagamos las tareas, por favor, ¿ya? También no se olviden de estar pagando las pensiones, los que todavía tienen sus deudas pendientes, paguemos las pensiones, ¿ya, chicos? Para que puedan... eh, es un sacrificio, ¿no es cierto? Que la institución está haciendo con ustedes, que ustedes también tienen que recompensar. Yo sé que ustedes trabajan, están haciendo esfuerzos, todos hacemos esfuerzos aquí, chicos, ¿ya? El docente, ustedes, también como alumnos, yo sé el trabajo que hacen, sé muchos de ustedes que trabajan y estudian, y también de la institución. O sea, de todos lados estamos haciendo el esfuerzo para que se haga lo mejor posible estas clases. Y está funcionando, está saliendo lo mejor, pero hagamos también, la institución depende de el pago de las pensiones, ¿no? Entonces, seamos un poco más considerados con eso. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, no más alargamos esto, ya son 3:05, ya debemos comenzar con la clase. ¿Sí se puede ver las diapositivas? Me avisan, por favor. ¿Se puede ver, chicos, las diapositivas? Sí, profe. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, chicos, la clase de hoy día es los modelos de gravedad o el modelo de gravedad. A ver, chicos, ustedes me dirán, o la pregunta es, ¿qué tiene que ver el modelo de gravedad en el comercio? Pero hay un modelo de gravedad que todos conocemos. Ustedes han debido de hacer esto en el colegio. ¿Quién me da algún sentido del modelo de gravedad? A ver, ¿qué es el modelo de gravedad, chicos? ¿Quién me dice, chicos? Igual todo es participación, ya saben, todo se califica. Así que, ¿qué es el modelo de gravedad? ¿Quién me puede decir algo? Es de un físico muy conocido. ¿Quién me dice? ¿Han escuchado alguna vez hablar sobre el modelo de gravedad en el colegio? ¿No, chicos? A ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Giancarlos? A ver, Solo escucho de gravedad nomás, profesor. ¿cómo así, Giancarlos? A ver, explícanos un poquito. Que todo cae por su propio peso. Ya.
Pero hay otra partecita. Esa es la parte más famosa, pero hay otra parte. Está bien, Giancarlo, pero hay otra parte. ¿Alguien sabe sobre eso? Las tres leyes de Newton, profesor. ¿Cómo, Giancarlo? A ver, coméntanos un poquito. ¿Estás por ahí? ¿Nos puedes comentar un poco? A ver, Giancarlos, ¿qué es Pucha, el profesor, modelo? no me acuerdo bien. Muy bien, chicos, no se preocupe. Ya, pero ahí quiero que esté la inquietud ahí, esa curiosidad por saber qué es eso. Entonces, eso es importante porque ahorita que vamos a desarrollar las diapositivas, ahí su, su capacidad, su nivel de aceptación, de atención está alto. Entonces, cuando vayamos a ver las diapositivas, van a prestar mucha atención y va a ser fácil para aprender para ustedes. Entonces, ese es el objetivo. Ya, chicos, muy bien. No quiere decir que todo lo tengan que saber ustedes, ¿no es cierto? No, 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 chicos. Muy bien. Gracias, Jan Carlos. Muy bien. Entonces, chicos, veamos de qué estamos hablando. Miren, primero, chicos, veamos, veamos qué es el modelo de gravedad. Bien, estamos ahí dando aceptación a sus compañeritos que están ingresando todavía hasta las 3:10 tienen para ingresar. A ver, chicos, ¿alguien más ahí? A ver, Stephanie, ya estamos dando acceso a sus compañeritos. A ver, Antonieta Gutiérrez me dice, el modelo de gravedad sirve para identificar posibles análisis o anomalías en el comercio internacional. También sirve para identificar anomalías. Claro, muy bien, Antonieta. Pero esas son una de las aplicaciones, pero vayamos al concepto. ¿Qué es? Las aplicaciones del modelo de gravedad tienen muchas aplicaciones. Ya también vamos a ver nosotros eso, pero lo importante aquí es ver qué es en sí el modelo de gravedad. A ver, chicos, el modelo de gravedad es una herramienta básica de investigación empírica en numerosas áreas de la economía internacional, que implican flujos bilaterales. Cuando estamos hablando, chicos, de flujos bilaterales es entre dos posiciones, ¿no es cierto? Estamos hablando entre eh, dos agentes. Tenemos puede ser un país y otro país, ¿no? El flujo bilateral entre esos países, ¿cómo se determina? ¿De qué depende? Vamos a ver. A eso se refiere, chicos, y para eso sirve el modelo de la gravedad, para ver, para hacer una investigación empírica en numerosas áreas de la economía internacional. No solamente es el comercio, sino hay también el turismo, este, las migraciones, etcétera. Entonces, a ver, vamos a ver entonces sobre qué flujos bilaterales tienen que ver. Vamos a ver. El impacto sobre el comercio de los costes del comercio, aranceles y barreras no arancelarias de la OMC, los acuerdos preferenciales de comercio, las uniones monetarias y logísticas. A ver, el modelo de la gravedad, chicos, tiene que ver sobre, a ver, estamos dando aceptar a sus compañeritos que siempre ingresan tarde, chicos, traten de ingresar puntual, por favor, ¿ya? Tratemos de ingresar puntual por respeto al docente, respeto a sus compañeros, ¿ya? Muy bien. A ver, chicos, ¿sobre qué tiene relación el modelo de gravedad? Tiene impactos sobre el comercio, de los costes de comercio también. También tiene impacto, a ver, en diferentes áreas en el comercio. Uno de ellos es en el coste de comercio. ¿Ya? El primero de ellos es en los costes de comercio. ¿Cuánto cuesta comerciar entre el país A y el país B? A eso se refiere. Los costes de comercio, los aranceles y barreras no arancelarias. Esos dos últimos, los aranceles y las barreras no arancelarias, chicos, tienen que ver con qué? Con obstáculos al libre comercio, ¿no? Obstáculos al comercio. También tiene que ver no solamente con los obstáculos al libre comercio, sino también tiene impacto sobre los acuerdos preferenciales de comercio. A ver, chicos, ¿qué me dice? Un ejemplo de un acuerdo preferencial de comercio. A ver, está fácil, esto es conocido, chicos. A ver, un ejemplo de un acuerdo preferencial de comercio. Un ejemplo, chicos. ¿Qué me dice?
A ver, ¿qué me dice que es un acuerdo preferencial de comercio? Un ejemplo, no el concepto, sino un ejemplo, chicos. A ver, 6 puntos. La TLC, Es como profesor, Sí, es como Leslie. cuando un país hace un tratado de libre comercio con otro país, porque también va a importar bueno, las cosas que tenga de ese país para eh, exportarlos aquí. Claro, los TLCs, chicos, como cualquier país, es un acuerdos preferenciales. Muy bien, Leslie, muy bien, José Luis, y muy bien, acá los 6 puntos cada uno, ¿ya? Y Muy eso bien. se da entre varios países. Se pueden dar, generalmente se dan entre dos países, ¿no es cierto? Entre dos Ujú, países. claro, no, claro, pero sí, siempre hay varios tratados de libre comercio, de otros países también. Claro, o sea, siempre digamos, hay TLCs entre Perú y Canadá, hay TLCs entre Perú y China, hay TLCs Ajá, entre, claro, pero al final se negocia siempre ajá, entre dos. entre dos Ujú. partes, ¿ya? Esos son los acuerdos preferenciales. Muy bien, Leslie, excelente. Y luego tenemos las uniones monetarias. También tiene impacto el modelo de gravedad sobre las uniones monetarias. A ver, ¿quién me da un ejemplo de una unión monetaria? Igual también, 6 puntos. Uniones Mm, monetarias, a ver. acá sería como el dólar. mm, a ver, no necesariamente. Hay otro ejemplo que es más significativo sobre el unión euro, monetaria. profesor, el euro con la Unión Europea. Claro, muy Ujú. bien, ya Carlos. El euro con la Unión Europea. El euro es una sola moneda Claro. que utilizan veintitantos países que son miembros de la Unión Europea, y ahí tenemos un ejemplo de las uniones monetarias. Ahí también tiene que ver el modelo de la gravedad, ¿sí? Y luego también tiene impacto sobre la logística dentro del comercio, ¿no? ¿Cómo es la logística, el costo logístico, el tiempo que demora en llegar el producto A el producto A del país A de este país a este país, ¿no? Algún producto que llegue, ¿cuánto tiempo demora? Mientras más lejos, mientras más le demore, es un obstáculo al comercio. Entonces, a eso se refiere los modelos de gravedad, ¿sí? Entonces, eso es básicamente los impactos que tienen a ese nivel, pero como les dije, afecta al comercio internacional, pero directamente los puntos más importantes tiene su efecto, tiene su impacto en el comercio, en los costes del comercio, tiene sus impactos en los aranceles y barreras no arancelarias, tiene impactos en los acuerdos preferenciales, estamos hablando de los TLCs, tiene impactos en los costos logísticos o trabas logísticas que puede haber, o demora logística, ¿ya? Esos son los impactos, 4 impactos que son muy importantes, que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Bien, a ver qué me dice Lucedit. Unión monetaria es cuando un conjunto de países adopta una moneda, y una política monetaria común para todos. Ya, sí, está bien la definición de unión monetaria. Muy bien, Luz. Veamos una definición de los tipos que existen con ejemplos y las fases que tuvo la Unión Monetaria de Europa. Europea, claro. Ese era el ejemplo. ¿No es cierto? Muy bien, también Luz. Excelente. Sí, estás bien, muy bien. Ese es el ejemplo. ¿No es cierto? La Unión Europea. Entonces, chicos, eso es lo que ve el modelo de la gravedad. ¿Ya? También ve el análisis de los determinantes de los flujos migratorios. ¿Qué determina los flujos migratorios? ¿Qué determina los flujos de turismo y los movimientos de capitales? Todo ello, chicos, todo ello, ¿qué determina eso? A ver, ¿quién determina, quién determina los flujos migratorios? ¿Quién determina los flujos de turismo? ¿Quién determina los movimientos de capitales entre países? Entre dos países, ¿no? A y B. ¿Quién determina? Eso también se explica a través de los modelos de gravedad. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer un comentario ahí? Chicos, a ver, disculpen, lo interrumpí. Sí, a ver, Antonieta, ¿quién fue? Chicos, pueden hablar. Pueden hablar. A ver, creo que alguien quiso comentar algo. A ver, chicos, ¿alguien quiso comentar algo?
Normal, no hay problema. Bueno, No, sigamos con... profesor, pensé que solo estaba preguntando algo, pero no estaba comentando. Sí, Leslie, a ver, Leslie, comentemos Te interrumpí. ¿Qué querías comentar, Leslie? No, profesor, siga nomás. Solo más bien. Muy bien. Muy bien, Leslie, muy bien. Sigamos con la clase. Entonces, eso es básicamente, ¿sí? Veamos un poco más de la definición. A ver, ¿qué más tenemos? El modelo de gravedad, chicos, el modelo de gravedad de comercio internacional encuadrado dentro de la economía internacional establece que el comercio entre dos países, ¿no? Entre dos países, este país A y B, es proporcional al tamaño económico de ambos. Proporcional al tamaño económico de ambos, medido por sus respectivos productos brutos internos, producto PBI de A y PBI del país B, e inversamente proporcional con la distancia que existe entre ambos. A ver, ¿qué pasa? Bajo ese concepto, chicos, díganme ustedes, si tengo aquí a ¿cuál de estos dos ejemplos tiene más comercio? Veamos, dos ejemplos. Tenemos a Bolivia y tenemos a Colombia. O ya mejor Bolivia y un país de Centroamérica, pues no sé, pues Panamá. Ya chicos, Bolivia y Panamá. Bolivia y Panamá. Esos dos países. El comercio que hay en estos dos países. Luego tenemos otra opción. Estados Unidos y China. ¿Ya? Este otro ejemplo. ¿Cuál de los dos ejemplos? ¿El primero o el segundo? Entre estos dos ejemplos, ¿cuál es en cuál de los dos ejemplos el comercio es mayor? ¿Y por qué? Estados Unidos y China, En profesor. Panamá, profesor. Rodrigo me dice Panamá, ¿ya? A ver, Leslie, ¿por qué? A ver, Rodrigo, primero tú, ¿por qué dices que Panamá? Porque ahí tratan con dólares, lo que es estadounidense. Y hay más Mm, comercio con el dólar. Ya, pero estamos hablando de dos, es un equipo, o sea, es el comercio entre Panamá y Bolivia, esos dos países. Luego estamos comparando ese comercio que hay entre Panamá y Bolivia con el comercio que hay entre China y Estados Unidos. En esos dos ejemplos, ¿cuál de los dos genera mayor comercio bajo el concepto que estamos viendo sobre el modelo de gravedad? A ver, Estados Unidos y China, profesor. Estados Unidos y China, profesor. Esos ya. comercializan más entre más países. Y- Importan sus bienes a otros Ya. países. ¿Y a qué se debe eso? Mm, ¿Cómo le dicen? ¿A qué se debe Por eso? ejemplo, China, por ejemplo, ay, profesor, lo tengo en la punta de la lengua, pero es una palabra que están como Es que que son más subdesarrollados, algo así. China exporta mayormente casi todo tipo de productos, Tecnología, autos, electrodomésticos, tecnología, de todo. autos. Igual Estados Unidos, aunque más sería por Ujú. China. Mm, Sí, a hay ver, todo, casi todos los productos que uno ve así hasta en las páginas, todos son chinos, son importados. ya, Estados Unidos o China, más que todo de esos países. ya, a ver. O sea, Autos, todo. está bien, pueden estar muy especializados, chicos, en algunas áreas. Ya puede tener alguna incidencia eso en el volumen de comercio que tengan entre ambos países. Pero la explicación va más allá, o sea, es una explicación general sobre por qué el comercio entre ambos países es mayor. ¿Por qué? Y eso está explicado con el modelo de gravedad, esta partecita que les he dicho, que es directamente proporcional e inversamente proporcional a otra cosa. Es directamente proporcional al tamaño de los PBIs de cada país e inversamente proporcional a la distancia entre ambos. Entonces, ¿cómo podríamos entender eso con el ejemplo que les he dado? Está bien, tienen toda la razón. El comercio, comparativamente hablando, el comercio entre Estados Unidos y China es mayor. Es mayor, tan total. Ahí tienen sus puntos, chicos. Muy bien.
pero o sea, es mayor al comercio de Bolivia y Panamá. ¿Pero a qué se debe? Explicándolo, dándole una explicación con el modelo de la gravedad. A ver, ¿quién me puede dar esa explicación, chicos? 8 puntos. Mencionó algo del PBI, profesor. A ver, Giancarlos, explícanos un poquito. O sea, mencionó algo usted del PBI. ¿Tiene que ver Claro, algo con el PBI? claro, tiene que ver con el PBI, pero ¿de qué manera? A ver, Giancarlos, explícanos bien ahí. Podría ser que, o sea, hay empresas o sea, de Estados Unidos que, o sea, tienen como sedes en China y China también tiene sedes en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Esas empresas supongo que generan el PBI, ¿no? En cada país, algo así sería. Por ejemplo, supongamos que la marca Chevrolet, que es originaria de Estados Unidos, pero fabrica autos en China o los ensambla. ¿Podría ser así? ¿Genera PBI para China o algo así? No, no estoy un poco, de repente estoy un poco perdido. Ya. A ver, chicos, les voy a explicar otra vez. Está bien lo que ha dicho Giancarlo, sí, es cierto, no, pero eso, lo que acaba de comentar Giancarlos, explica solamente un pequeño porcentaje del comercio bilateral entre China y Estados Unidos, ¿ya? Pero veamos de fondo qué dice el modelo de gravedad para que ustedes me puedan explicar a mí, ya que es lo que quiero, porque así van a entender. A ver, chicos, entonces, miren, veamos. El modelo de gravedad nos dice que el comercio entre dos países, el comercio, chicos, entre dos países es proporcional al tamaño del Producto Bruto Interno de cada uno de estos países. ¿Qué quiere decir? Que mientras más alto sea el PBI entre estos dos países, o sea, tiene un PBI más grande, entonces el comercio entre ellos va a ser muy grande, va a crecer el comercio y es inversamente proporcional a la distancia que existen estos países. En este caso, esto sí perjudica porque Estados Unidos y China se encuentran lejos, pero son dos economías tan grandes que el comercio que hay entre ellos es muy, muy significativo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la explicación, chicos. Se atraen, ¿no? Como son dos PBI grandes, son dos cuerpos grandes, aunque están alejados entre ellos, la gravedad hace que se atraigan y haya comercio entre ellos. Es inevitable. Esa es la explicación del modelo de gravedad, que dos cuerpos grandes se atraen, dos cuerpos pesados se atraen, chicos. ¿Ya? A eso se refiere. Ese es el modelo de gravedad. ¿Sí? ¿Se entendió eso? A ver, Jan, ¿ya entendiste ahí? No el Leslie, pastel, profesor. ¿Me puede Giancarlo, Sí, explicar otra vez? profesor, sí, está bien clarito. Sí, profesor, tiene mucha razón. muy bien. Entonces, chicos, vean ustedes que es sencillo el modelo de gravedad, ¿no es cierto? Tenemos que ver ese punto. Cuando dos economías son grandes, se atraen, por más que hay una distancia entre ellos, se atraen, ¿ya? Entonces, eso es importante ver. Ahora, el otro efecto de la gravedad es que mientras más alejados se encuentren estos dos países, el comercio entre ellos se va a reducir. Ahora, si son PBIs pequeños, ahí sí se reducen más. A ver, un ejemplo. Digamos, Chile con Australia. Se llevan medio mundo de diferencia. En ese caso, el comercio, o ya, peor, más lejos todavía, Chile y Nueva Zelanda. ¿Ustedes creen que hay un alto comercio entre Chile y Nueva Zelanda? ¿Qué creen ustedes? No, ¿Por qué, no, Leslie? A ver, ¿por qué? porque Explicando está, con el... está diciendo que entre más lejos estén, o sea, más lejos estén, poca la comercialización entre ellos. Se atrae. Claro, ahí está la distancia, ¿no? Pero hay algo más. Hay algo más, Ujú. Leslie. ¿Qué te falta completar? Ah, A ver, falta algo más. usted, usted ha dicho de que cuando, o sea, no tienen un producto bruto interno a- alto, sino es bajito. Claro, son Mientras dos más lejos economías. esté. Ujú. Ujú. Muy bien, Leslie, excelente. 6 puntos bien ganados. A ver, ahí tenemos que, lo que dice su compañera es que el PBI también es pequeño, son economías pequeñas. Tanto Nueva Zelanda como Chile son economías pequeñas y por lo tanto eso afecta a la capacidad de
¿Cómo afecta eso? Afecta la capacidad de poder realizar comercio entre ellos, ¿no es cierto? Aparte de ser dos economías pequeñas, se encuentran lejos, como medio mundo, un poco más de diferencia, de distancia. Entonces, peor todavía, ¿no? Esas dos cosas hacen que afecte a la capacidad de poder establecer algún tipo de comercio, ¿no es cierto? Sí, está bien eso. Muy bien, Leslie, muy bien. Chicos, ¿se entendió esa parte? Quiero que quede claro, chicos. Si tienen alguna duda ahí, Bueno, profesor, una aclaración, algo. No, está perfecto, profesor. Sí, muy bien. Muy bien, chicos, entonces eso es lo más importante es me el centro, ¿sí? escucha? Milagros, Milagros. Sí, a ver, sí le escucho, señorita Milagros. Está entrecortada, pero sí, a ver, señorita Milagros. Profe, una No, no le escucho bien, señorita Milagros, no le escucho bien. ¿Puede escribir por el... profesor, Ya, ¿me ahora escucha? sí, Milagros, te escucho, puedes hablar. Milagros, te escucho. Milagros, te escucho, ¿puedes repetir? A ver, Milagros. No tiene buena señal seguro de internet, Sí. no buena red. Milagros, Milagros, si tienes una consulta, hazlo por el chat del Zoom, por favor. Ya, yo voy a estar atento para poder leer eso. ¿Ya? Profe, Entonces, ¿y ahora sí me escucha? sí, ahora sí, Milagros, te escucho bien. Mi Ujú. internet, profe. Sí. Profe, Chile y Nueva Zelanda tenían comercio marítimo. ¿Cómo comercian en Chile y Nueva Zelanda? Vía marítima. Sí, vía Eh, marítima. ajá, vía marítima. Ya, pues Claro, entonces, o sea, ¿cuál es el punto? Que su economía no es tan alto como puede ser entre Estados Unidos y China. A comparación, claro, pero de que tienen comercio y sus claro. índices Sí de tienen comercio comercio. son Ujú. bastante elevados, no son tan bajos. Claro, o sea, sí tienen comercio, chicos, pero eh, el comercio que existe, o sea, si hay comercio, no hay, no se puede negar eso. Si hay un comercio, ahora el comercio se puede ser vía marítima, vía aérea, vía terrestre no, porque no hay comunicación vía terrestre. Y ahora, no necesariamente sea cero de comercio, ¿no? Hay un comercio, no es el más alto, es un comercio aceptable, pero no es que sea un comercio muy resaltante, llamativo, que es un gran comercio comparado al comercio que puede haber entre Estados Unidos y China, Estados Unidos y la India, China y la India también puede ser, entre Europa y Estados Unidos, comparando de esa manera, ¿no? Entonces, eso está por debajo. Pero sí hay comercio, no, eso sí, no he dicho yo en ningún momento que no hay comercio, sí hay comercio, chicos, pero comparando, en términos de comparación, porque aquí es una especie de comparación entre dos ejemplos de relaciones, ¿no? Relaciones comerciales. Y comparando con Estados Unidos y China, el comercio de Chile y Nueva Zelanda es mínimo comparado, ¿ya? Porque es inmensamente más el comercio que existe entre Estados Unidos y China. ¿Ya? A eso vamos, chicos, a esa comparación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda está bien ahí, Milagros? ¿Está bien? Milagros, ¿sí? ¿Aclaramos tu duda, Milagros? Sí, 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 profe, sí, sí, sí. Ya, Gracias. muy bien, chicos. Entonces, muy bien. Entonces, eso es lo que queremos que quede claro, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Pero vamos a ir ampliando esto. Tenemos mucho más. Ahora, este modelo se basa en el modelo que les comenté sobre la gravedad, ¿no es cierto? Que es la gravedad desde el punto de vista de la física universal de Isaac Newton, en donde nos habla establece que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos tiene que estar directamente proporcional con sus masas. Mientras más masa tengan estos cuerpos, más rápido se atraen. La fuerza de atracción es mayor. Es lo mismo, igual se compara esto con el PBI, ¿no? Mientras más grande sea el PBI de estas dos economías,
hay más comercio entre ellas. Ahí va la similitud. De ahí viene el modelo de gravedad, ¿sí? Para los que todavía no les pregunté al comienzo, pero de ahí viene, chicos, de ahí viene, ¿ya? Bien, si ya no hay más dudas, sigamos avanzando con, con la siguiente diapositiva. Aquí está, chicos, la definición del modelo matemático básico de comercio entre dos países. Aquí está el modelo matemático, chicos. Entre dos países denominados I y J, el país I y el país J, que puede ser China y Estados Unidos, puede ser Chile y Nueva Zelanda si quieren. Entonces vamos a tener de la siguiente forma. Tenemos esta ecuación que es muy parecida a la ecuación de la gravedad de Newton. Y tenemos ahí este punto de aquí, esta función, eso de ahí, chicos, representa el flujo comercial entre los países. El comercio bilateral entre dos países. Lo pueden denominar de muchas formas. Es el comercio entre dos países, ¿ya? Muy bien. El comercio entre dos países. A ver, Chantal me dice, profe, se escucha entrecortado. Chicos, traten de buscar bien traten de buscar, chicos, un lugar donde haya mayor señal, salgan a las ventanas para que puedan tener la mejor señal posible, ¿ya? Entonces, vayamos explicando. A ver, chicos, ¿me están escuchando o alguien más tiene problemas como Chantal? No, profesor, yo lo escucho clarito. Ya, muy bien, Leslie. A ver, chicos, los demás, ¿me están escuchando bien? Giancarlos, chicos, ¿me están escuchando bien? Sí, profesor, yo normal. Ya, muy bien. Muy bien, Más José, muy claro. bien. Ya, perfecto. Entonces, son ya problemas particulares de cada uno de alguno de sus compañeritos. Esperemos que se solucione pronto. O si no, está el video para que lo puedan ver también en la plataforma si se pierden de algo. Y también me pueden hacer preguntas el resto de la clase. Ya, chicos, muy bien. Muy bien, Félix, Catherine, muy bien. Entonces, vayamos avanzando. A ver, chicos, tenemos aquí. Esto de aquí que está resaltado ahí es la función que representa el flujo comercial entre dos países, I y J. El flujo bilateral, etcétera. Tiene muchas denominaciones, ¿ya? M es, esto de acá, M1 es el PBI del país I, ¿no? En nuestro ejemplo podría ser el PBI de Estados Unidos. M es el PBI del otro país, ¿no? En nuestro ejemplo sería China, el PBI de China. Entre DJ, DIJ. ¿Qué es DIJ? DIJ es, ¿qué es DIJ? A ver, ¿quién me puede decir, chicos? DIJ es la distancia entre el país, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos. Eso es. DIJ es la distancia entre los dos países, entre el país I y el país J. Entonces, basados en esta ecuación, ¿qué pasa si la distancia entre los dos países se incrementa? ¿Qué pasa con el flujo comercial entre estos dos países, el comercio bilateral? ¿Crece o disminuye? Disminuye, depende del PBI. Si todo lo demás se mantiene constante, el PIB sigue igual, pero incrementa la distancia. ¿Qué pasa con el flujo comercial entre los dos países? Disminuye. Disminuye. Claro, muy bien, disminuye, ¿no es cierto? Es una ecuación, chicos, es una ecuación. Si esto que está dividiendo acá sube, entonces aquí el flujo comercial entre estos dos países se va a reducir, ¿no es cierto? Se va a reducir, chicos. ¿Ya? Eso está claro, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa, chicos? Si es que el PBI de los países incrementa, crecen más, y se incrementa en un 15% en 2 años, para cada país, su PBI se incrementa. ¿Qué pasa con el flujo comercial entre estos dos países? Aumenta, profesor. Buscan la Muy manera de que haya flujo comercial. claro, muy bien, se incrementa el flujo comercial, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si el PBI entre estos dos países se reduce? Baja también, baja. Claro, ¿no es cierto, chicos? Entonces, miren, ahí está la explicación. De ahí pueden venir preguntas al examen. Y ustedes dan explicaciones de qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa finalmente? ¿Sí? Muy bien.
Entonces, chicos, el modelo de gravedad sirve, entre otras cosas, para identificar posibles anomalías en el comercio internacional. En aquellos casos en los que el comercio real se muestra muy por encima o muy por debajo de lo previsto. A ver, chicos, ¿qué pasa si bajo esta fórmula yo establezco que el PBI, bueno, el comercio entre China y Estados Unidos debería estar en este nivel, ¿no es cierto? China y Estados Unidos debería estar en este nivel, pero cuando voy a sacar datos reales del comercio bilateral entre estos dos países, me encuentro que está hasta acá arriba, ¿no es cierto? Un 10% encima. Entonces, este efecto que debería estar acá arriba, o sea, debería estar acá, perdón, pero está acá encima, nos muestra alguna anomalía, ¿no es cierto? Que se puede ver no necesariamente a cuestiones comerciales, sino dependiendo a otro tipo de políticas internacionales, comerciales, de cada país de dominar el mundo, algunas barreras comerciales, etcétera. A todo eso se puede ver y que al final afecta, pero generalmente es un poco más, un poquito menos de lo que realmente vota la ecuación. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, ¿no? Pero esos más menos son anomalías que se deben ¿a qué? A barreras comerciales, a, a guerra comercial que tenemos entre China y Estados Unidos, ¿no? Ya está declarado hace más o menos 5 años que hay guerra comercial entre esos dos países y entonces hay un problema, y frente a otro tipo de aranceles, etcétera, ¿no? Eso es, chicos. Entonces, puede estar por encima o por debajo, y si está por encima o debajo, se debe a anomalías, ¿ya? Y esas anomalías se deben a guerra comercial, básicamente, ¿sí? En la mayoría de los casos. ¿Sí, chicos? ¿Está claro eso? A ver, ¿hay alguna pregunta ahí? Si está claro, chicos, díganlo, a ver. Hola, profesor, está claro. Muy bien, chicos, muy bien, sigamos. Entonces, bien. Esta es la ley de gravedad, ¿no es cierto? Que fue inventada en 1687 por Isaac Newton, que ha pasado 500 años aproximadamente desde entonces, y ahí, miren, se parece, es casi idéntica, ¿no? Es idéntico, chicos, solamente que aquí también tenemos la distancia, pero acá en vez del PBI, chicos, es masa de dos objetos, ¿no? Esa es la ley universal de la gravedad de Newton. Eso es lo mismo, chicos. Es la misma fórmula, solamente que se cambia el concepto de masa por el PBI de cada país, ¿sí? Pero es lo mismo, después es lo mismo. La fuerza de atracción entre ambos elementos, ¿ya? Eso es básicamente el concepto de la ley de gravedad universal de Isaac Newton. Bien, vayamos avanzando, chicos. Eso es solamente para que lo tengan como referencia, ¿ya? Y aquí, esta es la ecuación estándar de la gravedad. La ecuación estándar de gravedad en economía es similar a la forma propuesta por Isaac Newton, ya lo vimos, donde, a ver, exportaciones de I y J. A ver, esto de aquí, chicos, es las exportaciones e importaciones, el comercio internacional o bilateral entre dos países, dos economías. Y es el tamaño económico, el PBI del país A y el PBI del país B, ¿no es cierto? Y T son los costes del comercio entre I y J. Ya, esto es una ecuación estandarizada de la gravedad, no solamente es la de distancia. Entonces, también podemos entender sobre distancia los costes de comercio, obviamente, ¿no es cierto? Si yo, a ver, me encuentro pongamos otra vez el ejemplo, entre China y Estados Unidos, entonces el coste de comercio entre China y Estados Unidos es más alto que si Estados Unidos comercia con Canadá o Estados Unidos comercia con México, ¿no es cierto? Porque la distancia es mayor. El costo de transporte marítimo, ya sea aéreo, va a ser mayor, los tiempos y costos, también el idioma es un problema, entonces el costo de comercio es mayor, ¿no es cierto? Básicamente es mayor, chicos. Entonces, no solamente es la distancia, sino también hablamos de los costos de comercio entre I y J, entre Estados Unidos y China, que incluyen otras cosas más. La distancia incluye mayor gasto de petróleo en el transporte,
mayor gasto de transporte, si es vía aérea también, vía marítima, igual tiempo también de llegada de las mercancías, entonces todo eso hace que se incremente los costos del comercio entre ambos países, ¿ya? A eso se refiere, chicos, a eso básicamente, ¿ya? Muy bien, solamente aquí le estamos modificando esta parte de aquí, que tiene que ver con los costes del comercio entre un país y otro. Eso nada más. Y tenemos la ecuación estándar de la gravedad. Muy bien. Chicos, preguntas si que tienen ahí me la hacen, por favor. Y bien, la distancia, ¿no es cierto? Vamos a ver, chicos, ahora al modelo estándar que hemos visto, vamos a ver qué tiene que ver la distancia. ¿Qué podemos considerar por distancia? ¿No es cierto? ¿Qué podemos considerar por distancia? Miren, distancia, chicos, se utiliza para medir muchas barreras al comercio. Ya les dije hace un momento, les he adelantado un poco. Los costes de transporte. ¿Ustedes creen, chicos, que transportar una mercadería de México a Estados Unidos y una mercadería de China a Estados Unidos, cuál es más costoso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es más costoso? China. De China a Estados Unidos, ¿no es cierto? De China a Estados Unidos es mucho más costoso, entonces ahí se ve la distancia, ¿no? En los costos de transporte más altos. Mientras más distancia, el costo de transporte es mayor. El paso de tiempo en el transporte. ¿Dónde pasamos más tiempo en el transporte? ¿En transportar de China a Estados Unidos o de México a Estados Unidos? De China a Estados Unidos. Claro, de China a Estados Unidos. Entonces tenemos ahí, eso también está dentro de la distancia. Pero veamos en qué se refiere. Pérdidas por accidente. Cuando el barco se hunde hay unas pérdidas ahí, ¿no es cierto? A veces cubre el seguro, ¿sí? Pero no siempre. No siempre, dependiendo. Pérdidas por caducidad. Claro, mientras más tiempo pasa entre China y Estados Unidos, es más difícil transportar productos perecibles, ¿no? Alimentos, sobre todo. Entonces, ¿creen ustedes, chicos, que es por eso que Estados Unidos prefiere importar alimentos de Sudamérica que de China? Lechugas, etcétera, frutas también, ¿no? De todo de América Latina, de América del Caribe, que de China u otros países muy alejados, porque los productos son muy perecibles. Entonces, es un costo porque podría fácilmente importar de estos países, pero no lo hace, aunque sean precios más bajos, no lo hace porque son productos perecibles y no puede estar tanto tiempo, no puede estar 45 días en el mar, ¿no? Es una pérdida. Pérdida por impago a la llegada del producto, también porque demora mucho y a veces se produce impagos a la hora que llega la mercancía al puerto de destino. Y eso se tiene que ver, ¿no es cierto? Se tiene que pero igual también representa costo del transporte, ¿ya? Otro punto, el tercer punto, chicos, que tenemos que ver sobre el costo de la distancia entre dos países, la distancia física es los costes de transacción. ¿A qué se refiere esto? La confianza entre agentes, la búsqueda de oportunidades de negocio, garantías institucionales de pago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando más alejada están dos economías, entonces hay una cierta desconfianza entre el importador y el exportador de que les hagan el pago. Ustedes saben que en comercio internacional nunca se paga todo al contado, nunca. Siempre te pagan 50% al momento de hacer el embarque o cuando lo dejas en el puerto o en el aeropuerto. Y el otro 50% es a 30 días, 45 días. Entonces, pero para cubrir eso hay unos riesgos. Y mientras más distancia hay entre esos dos países, los riesgos son más altos. Entonces, ¿qué hacen los agentes, no? El exportador e importador buscan otras alternativas. Buscan algún banco que les dé una carta fianza, que asegure el dinero ahora y para que puedan seguir haciendo sus operaciones. Claro que sí, el banco les da es que tienen buena reputación ambos agentes, ¿no? Tanto el importador como el exportador. Entonces les da dinero para que puedan seguir haciendo sus operaciones, pero cuando interviene un banco, chicos, no es gratis, ¿no? Te cobran una comisión y eso eleva, chicos, el costo de transacción. El costo de transacción también es un costo
que se genera por la distancia. A mayor distancia entre los dos países, el costo de transacción es más alto. Aparte de que intervienen más bancos también, ¿no? No solamente dos bancos, sino también tres, cuatro bancos, entonces ya se vuelve más compleja la operación. Pero sí se puede hacer, claro que sí, pero también es un problema. Otra cosa, chicos, a ver, la distancia cultural. Miren, otro, eh, otro costo que está relacionado con la distancia física, que se debe, chicos, a la distancia física, es la distancia cultural. El lenguaje, religión, valores, costumbres, prácticas empresariales. Entonces, chicos, a ver, no es lo mismo que un chino te diga, a ver, si un chino te dice, a las 8 de la mañana me envías por favor el embarque o me envías los documentos a las 8 de la mañana. Un chino te dice a las 8 de la mañana y un alemán te dice, me envías a las 8 de la mañana por favor los documentos del embarque. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quién quiere participar ahí? ¿Es lo mismo o no? No, por las zonas horarias son diferentes. A ver, saquemos de ahí del margen de las zonas horarias. Ya, digamos que ya sepamos nosotros, estemos bien con la hora, pero hay algo ahí. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no es lo mismo, Ani? ¿Quién dice que sí es lo mismo? ¿Quién dice que no es lo mismo? ¿Y a qué se debe? A ver, chicos, muy bien. A ver, 8 puntos aquí me diga. ¿Quién está atento? ¿Por qué no es lo mismo, chicos? ¿Por qué no es lo mismo? Claro, sí, puedo repetir la pregunta, chicos. A ver, ¿qué pasa si estoy haciendo comercio internacional y un alemán me dice, "¿Sabe? Tienes que enviarme los documentos del embarque del producto o de la mercancía a las 8 de la mañana, el día de mañana, a las 8 mañana, en la mañana a las 8 de la mañana"? Un alemán me dice eso y lo mismo un chino me dice también, quiero que me envíes a las 8 de la mañana, el día de mañana, la mercancía. ¿Qué podemos entender de ello? ¿Es lo mismo? ¿Lo están hablando lo mismo? ¿Entenderían ustedes lo mismo? Ahí va la pregunta. No, por el horario. A ver, supongamos que el horario ya lo saquemos del margen, o sea, digamos que el horario eh, ya coinciden en el horario, no hay problema en el horario, ya pero ¿dónde está ahí la diferencia? El idioma, digamos que el idioma puede ser un obstáculo, pero en el comercio internacional, chicos, todos tienen que hablar inglés. El inglés es el idioma de los negocios. Supongamos que ya nos entienden bien, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pero sí, está bien, muy bien Antonieta, muy bien. Ani tiene que ver también el idioma ahí. Claro que sí, pero hay otra cosa. A ver, la moneda no, chicos, la moneda se maneja euros o dólares, pueden ser yenes, y al final se cambia eso, no hay problema. O yuanes también, ¿no? Pero en todo caso, chicos, hay una diferencia mucho más importante ahí. Mira, ambos me han dicho lo mismo, chicos, ambos me han dicho lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo me han dicho. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué harían ustedes? Las costumbres, los valores, la cultura, ¿es la misma de ambos No, países? Totalmente diferente. Muy bien, Leslie. Totalmente diferente, chicos. Es totalmente diferente, ¿ya? Entonces ahí va la diferencia. Para un alemán, cuando dice a las 8 de la mañana, quiere decir 15 minutos antes, como máximo. O sea, que tengo que yo enviar 7:45 de la mañana. Eso es su costumbre, son sus valores. Para ellos, puntualidad es eso. Ellos tienen otro entendimiento de estos valores, ¿no? Para ellos es eso. Mientras para un chino, o la mayoría de los asiáticos, la hora es la hora, ¿no es cierto? 8 de la mañana, 8 en punto. Esa es la hora. Entonces, chicos, aunque ambos me han dicho lo mismo, yo tengo que entender de diferente manera. Entonces, eso eleva un poco los costos de los costos
en este caso, los costos que se deben a costos culturales debido a la distancia. Mientras más distantes sean los países, mayor diferencia cultural hay y por lo tanto los costos culturales son más altos. Eso es, chicos. Eso es la distancia. Miren, la distancia parece sencillo, ¿no? Pero miren, hemos hablado de 1, 2, 3, 4, 5. 5 variables de distancia. Son muy importantes. Tomemos en cuenta eso y de repente puede venir en el examen, chicos. Presten atención a eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Está claro eso? ¿Está claro el ejemplo, chicos? Sí, profesor, clarísimo. Ya, a ver, chicos, los demás. Carlos, Milagros. A ver, chicos, ¿está claro? Sí, profesor, está clarísimo. Ya, muy bien. Muy bien. A ver, sí, ya, muy bien, Ani, Marlene, Ani también, ya, muy bien. Entonces, vayamos avanzando. Sigamos avanzando con la siguiente diapositiva. Y eso solamente, chicos, de distancia. Solamente hemos hablado de distancia y tenemos esas características. Muy bien. A ver, chicos, aquí tenemos esto de aquí, ¿no es cierto? A ver, en el ejemplo, en esto de aquí, chicos, ¿qué países comercian más? Este ejemplo, el primero o el segundo ejemplo. ¿Quién me dice? Que está atento ahorita. Los dos primeros. 8 puntos. ¿Cuál de los dos ejemplos comercia más? ¿El ejemplo 1 o el ejemplo 2? El ejemplo 2. Ya, a ver, ¿los demás qué piensan? Ejemplo Pues 1, depende también, profesor. Depende del PBI, como usted dice, la economía. ya, pero, a ver, ¿quién más? A ver, chicos, ¿alguien más que me quiera decir algo sobre quién? Si dice por la distancia, sería el ejemplo 2. Ujú. Pero ahí está ya graficada el PBI, chicos. El PBI, ahí está el tamaño de los países, representado por el tamaño de las bolas, de la Ah, ya, bolita. entonces el 2, profesor, el 2. Ya. A ver, chicos, ¿alguien más que piensa igual que Leslie o alguien piensa diferente? A ver, Giancarlos, Antonieta, Annie, Davis. Chicos, al toque. A ver, Magali, ¿piensan igual que su compañera Leslie o no? ¿Qué creen, chicos? ¿Piensan igual que Leslie? ¿Quiénes comercian más? ¿El ejemplo 1 o el ejemplo 2? El ejemplo 2. El ejemplo 2 dice Leslie, ¿ya? Pero los demás chicos, a ver, ¿quién más se quiere ganar sus 8 puntos? Toque, chicos, José Luis me dice el ejemplo 2. A ver, José Luis, ¿por qué el ejemplo 2? Coméntanos un poco. ¿Por qué el ejemplo 2? A ver, ¿a qué se debe que en el ejemplo 2 hay más comercio? Para que se ganen sus 8 puntos. Pregunta en general, profesor. Sí, Ah, para ya, todos, a ver. porque el PBI, bueno, el PBI está representado en las bolas el tamaño de las bolas de los gráficos. Entonces en el 2, el ejemplo 2, tiene sus bolas son más grandes. Quiere decir que el PBI son dos países que son una gran potencia. Entonces no importa si sea o lejos o cerca, igual siempre van a comercializar más. Claro, muy bien, Leslie. Entonces, chicos, a ver, presten atención porque yo les repito esto porque probablemente ven en el examen, así que presten atención. A ver, muy bien. No tiene que ver mucho con el TLC, chicos, ya. No tiene que ver con el TLC. Es la 2. Sí tienes razón. Muy bien, Julia, muy bien, José, es la 2. Es en donde tiene más comercio, pero es como dice Leslie, chicos, tiene que ver por el tamaño del PBI. Aquí tenemos estas dos bolas que son más grandes que estas de aquí, ¿no es cierto? Son más grandes que estas de ahí, y lo cual representan dos economías más grandes. Entonces, estas dos economías, al ser PBI más grandes, tienen más comercio entre ellos, ¿no es cierto? Por la ley de la gravedad.
Pero además de eso, la distancia entre estas dos economías más grandes es menor, por lo tanto, también es a favor del comercio. Entonces, por ambos lados, tanto por el factor de distancia como por el factor del tamaño de sus PBIs, en el segundo ejemplo hay un mayor comercio bilateral. A eso me refiero, ¿ya? En el primero no, porque son dos bolitas pequeñas, son dos economías muy pequeñas, pueden ser Chile y Nueva Zelanda, son dos economías pequeñas, eh, son muy alejadas también. Entonces el comercio, sí hay comercio, chicos, hoy en día hay comercio entre casi todos los países del mundo, entre ellos sí, sí, hay un comercio bilateral entre todos ellos, no hay ningún tipo, salvo algunas economías como Corea del Norte y etcétera, ¿no? Solamente Corea del Norte prácticamente. Entonces, eh, hay comercio entre estas economías, pero no es mucho, no es muy significativo, ¿ya? A eso es a lo que voy, ¿sí? Otra vez, chicos, otra vez les puse aquí el ejemplo para que vuelvan a entender el concepto del modelo de gravedad. Lo que quiero es que no tengan problemas mañana cuando no, probablemente pueda venir, no sé, alguna pregunta en el examen y estén atentos a ello, ¿ya? Estén atentos a Mañana. eso, chicos. No, perdón, la siguiente semana. La siguiente Ya. semana era para ver si están despiertos, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta ahí? ¿Está claro, chicos? ¿Está claro este concepto? Lo estoy repitiendo 2, 3 veces y no me voy a cansar de repetirlo. ¿Está bien claro? Está claro, profesor, clarísimo. Ya. A ver, chicos, ¿los demás están claros? Díganme, chicos, ¿todos está claro? O si tienen alguna duda. Sí, profe. Sí, profe, está claro. Ya, muy bien, Mario. Muy bien, Rodrigo. Entonces, sí, sí, chicos. Este, este concepto ya lo hemos visto ya 2 veces, 3 veces me parece, pero es bueno repetirlo para que ustedes entiendan. ¿Sí? Muy bien, Yadira, muy bien. Entonces, vayamos avanzando, chicos, con la siguiente diapositiva. Bien. Y aquí he hecho una gráfica para que ustedes puedan ver los costos. A ver, Leslie me dice, profesor, si no respondo, voy a pasar a los... Y bueno, sí, no hay problema, no hay problema. Está bien, Leslie, no te preocupes. Ya, muy bien. No hay problema, Leslie. Muy bien. A ver, chicos, veamos, esto de aquí es importante. Presten mucha atención a esto. ¿Ya? A ver, tenemos aquí dos efectos muy importantes en los costes de comercio. Tenemos dos efectos. Uno de ellos es el efecto frontera. ¿Ya? Y el otro es el que ya ustedes conocen, el efecto distancia, ¿no? Eso ya conocemos, ¿no es cierto? Eso ya conocemos, el efecto distancia. ¿Sí? Pero veamos de qué trata cada uno. Miren, el efecto distancia tiene que ver, ya hemos detallado, con los costes de transporte. ¿Ya? A mayor coste de transporte, si es que la distancia se incrementa, ¿qué pasa con el coste de transporte? También se incrementa, ¿no es cierto? Luego tenemos los costes de viajar. A mayor distancia, el costo de viajar entre un país y el otro es mayor. Los costes de transacción. Mientras más distancia haya entre uno y otro país, los costes de transacción se incrementan también, ¿no es cierto? Hay mayores costos de transacción. Luego aquí, chicos, tenemos el efecto frontera. ¿De qué nos habla el efecto frontera? A ver, ¿quién me puede decir algo sobre el efecto frontera? Eso de aquí también tiene que ver con el costo, con los costos o con los costes de comercio. ¿Qué pasa cuando hay una frontera? A ver, chicos, la distancia es diferente a la frontera, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes? A ver. A ver, chicos, ¿ustedes creen que el efecto distancia es igual al efecto frontera? ¿En qué se diferencia? A ver, ¿quién me dice? Los costos de transacción. Los costes de transacción. Ya. Pero hay algo más, chicos. A ver, veamos un ejemplo. Miren, los costos de comercio se diferencian de los costes de frontera.
los costes de frontera pueden ser tan altos que inclusive pueden eliminar el comercio entre dos países, aunque estén uno a continuación de otro. ¿Cómo así? A ver, chicos, miren, la distancia es un efecto, ¿no es cierto? Pero el efecto frontera también es un efecto sobre los costes de comercio muy importante, que está tomando mucha importancia, porque hay casos, hay estudios en donde se ve que el coste de frontera, el efecto frontera puede eliminar el comercio entre dos países, aunque la distancia entre estos dos países sea mínima. O sea, si estén tan cerca, pero sin embargo no tienen comercio. Ejemplo de ello es Corea del Corea del Norte Sur con y Corea del Corea del Norte. Norte. Claro, Sí, claro, ¿no es cierto? Entonces, esos dos países, la distancia no, es mínima, ¿no es cierto? Como de acá, no se puede, de Arequipa a Cusco, ¿no? Es algo así. Es mínima, chicos, es mínima. Pero el tienen efecto otro frontera país. es tan alto, claro, es tan alto que hay una barrera ahí infranqueable. Ese es el efecto frontera. Y incrementa los costes de comercio. ¿Y qué efectos pueden estar dentro del efecto frontera? Vamos a ver, los costes de aduanas. A ver, si hay una aduana que es una, Comunicación también. también la comunicación, ¿no es cierto? Pero claro, la comunicación también se ve ahí afectada. Sí, tiene razón Leslie, muy bien, pero veamos un poquito sobre cada uno de ellos. Los costes de aduanas. Los costes de aduanas, chicos, es esos costes que están relacionados con la aduana y a veces algunos países la ponen muy difícil para nacionalizar productos que llegan de afuera. Y es una barrera comercial, sí es una barrera comercial, pero es una política interna del país, donde no tenemos nada que hacer nosotros como exportadores, ¿no? Salvo que busquemos otros mercados y mandemos a esos destinos nuestros productos, ¿ya? Esos son los costos de aduanas, comercial. Los costes de conversión de la moneda. Este es otro problema. Cuando la moneda local no es muy aceptada a nivel internacional. Problemas con el euro, con el dólar, con el yen, con el yuan, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Son aceptadas generalmente en todos los países, pero otras monedas sí tienen problemas. Solamente podemos hacer el comercio dentro de cada país. Si nosotros queremos cambiar soles afuera del país, ¿alguien nos cambia? ¿Nos cambiarán en Chile? ¿Nos cambiarán en algún país? Creo que en No, Bolivia nos pueden cambiar, pero una pequeña cantidad, pero informalmente. A nosotros en Bolivia, en algunas zonas fronterizas, sí nos cambian, pero después en ninguna otra parte, chicos, en ninguna otra parte nos cambian monedas. Entonces, ahí quienes tienen ventajas, los que tienen monedas divisas, ¿no? Como Estados Unidos, que tiene el dólar, como China, que tiene el yuan, Europa tiene el euro, etcétera, ¿no es cierto? Ellos sí son aceptados a nivel internacional y por tanto los costes son mínimos. Cada vez que nosotros cambiamos nuestras monedas, chicos, cada vez que nosotros cambiamos nuestras monedas, el banco que nos cambia, ya sea el cambista en la calle que nos cambia, etcétera, el que escojamos, ¿nos cobra o no nos cobra una comisión? Ellos tienen una ganancia y esa ganancia sale de nuestros bolsillos, ¿no? Como comerciantes internacionales, sale de nuestro bolsillo. Entonces, es algo que debemos de considerar dentro del efecto frontera. Otro costo, como decía Leslie, tiene toda la razón, son los costes de comunicación. Entonces, ahí tiene que ver un poco también el idioma, ¿no? A veces hay idiomas muy complicados que no se pueden entender o son muy difíciles de aprender, pero se solucionan con un solo idioma que es el inglés, ¿no? Pero hay también problemas de comunicación entre diferentes países, ¿no? A veces ya no está, pero antes se notaba más dentro de China había problemas de comunicación por problemas con los servicios de internet, que no querían que esté YouTube, tampoco Google, y al final no daban el servicio completo y no salía información de China, tampoco entraba, era un problema, ¿no? Esos son problemas de comunicación. Entonces, esos son los costes, chicos. Tenemos el efecto frontera y el efecto distancia. Pareciera que es lo mismo, ¿no es cierto? El efecto distancia, efecto frontera, sobre los costes de comercio, pero no es lo mismo. No es lo mismo, chicos. No es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, ustedes ya han visto que puede haber un efecto frontera muy elevado en un país cuando el efecto distancia es cero.
cuando son países que están uno al lado del otro. Y hay este efecto frontera, barreras comerciales, ¿no? Sobre todo esos países que son países que ya vienen de anteriores economías comunistas, socialistas, de la Unión Soviética, en Europa, toda esa parte de Europa del Este, hace 30 años tenían ese perfil de economía, ¿sí? Pero bien, chicos, preguntas ahí, ¿está claro? ¿Preguntas sobre el efecto frontera? Chicos, ¿está todo claro? ¿Está claro, chicos? Si hay preguntas, háganla, chicos, háganla. A ver, ¿está claro eso? Ya, muy bien, José Luis. Ya, Sí, a ver, ¿alguien profesor. más? Muy bien. A ver, chicos, sigamos con acá un poco de detalles sobre los costes asociados a la frontera. ¿Ya? Los costes de aduanas, ¿no? Ya hablamos sobre eso, incluyen los aranceles y otras barreras comerciales. ¿Qué son los aranceles? Cuando entra a un país un producto, digamos una prenda, el jean al Perú. En el Perú no hay barrera comercial de los productos chinos porque hay un TLC, pero pudiese colocarse, si no hubiese ese TLC, algún arancel, ¿no es cierto? Y si es que el jean de repente entra con un costo de importación de 20 soles por unidad y tenemos un 30%, chicos, de arancel, ¿con cuánto entraría finalmente? ¿Con cuánto se nacionaliza? ¿Cuál sería el precio de nacionalización de ese producto? Por unidad, si tiene un arancel del 30%. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién está atento ahí? 6 puntos. A ver, chicos, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería? Si el precio es 20 soles cuando entra a la frontera, ¿no es cierto? Cuando llega, perdón, a aduanas y hay un arancel del 30%. ¿Cuánto sería el precio de nacionalización de esa prenda, de una sola prenda, sacando a una unidad nada más? ¿De cuánto sería? A ver, De 6, profesor. ¿cuánto? 6. Pero más el precio de importación, ¿cuánto sería el precio de nacionalización? Tienes que sumar todo. ¿Está bien ahí? 30. No, Mario. ¿Cuánto es? Está bien. El arancel es 6 soles, pero más 20 soles, que es el costo, el precio que entra cada yin a aduanas, es 26 soles el precio de nacionalización. ¿Ya? 6 soles que van como aranceles al Estado y 20 soles que el importador paga para que llegue el producto ahí. ¿Sí? Son 26 soles. Esos son los aranceles, ¿ya? Luego los costos de conversión de divisas, ya hablamos un poco sobre ello. Las tasas de conversión, tenemos las tasas de conversión, la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Cuando más volatilidad haya en el tipo de cambio, mayor es el riesgo. Entonces los costos incrementan. ¿Qué quiere decir volatilidad? O sea que, digamos, hoy día está en el caso peruano no se da. Hay una estabilidad muy buena, que es bueno para la economía, para el comercio internacional también, porque reduce los costos asociados a la frontera. Pero, ¿qué pasaría si en el Perú hoy día está no sé, pues 3.60 el tipo de cambio del sol sobre el dólar? Pero mañana puede estar en 3.20, fin de semana puede estar en 3 y a la siguiente semana vuelve a estar en 3.60. Eso es volatilidad, chicos, una variación del tipo de cambio, ¿ya? Ausencia de transporte, ausencia de transporte, ausencia de transparencia de precios, también es un elemento que tiene que ver con los costes de conversión de las divisas, ¿ya? Cuando hay mercados negros, ¿no? En el Perú no hay mercados negros, pero en otros países como en Venezuela, todo, hay mercados negros. Entonces, ese es un problema.
Luego, menor densidad de redes de negocios y redes sociales. Mayores costes a las transacciones. Todo esto está relacionado con los costes asociados a la frontera. Y incrementan el costo de comercio entre dos países, entre A y B, entre Estados Unidos y China. En el ejemplo que estamos viendo. ¿Sí? Bien. Muy bien, chicos. A ver si vamos a... Ahora sí vamos a ver las aplicaciones del modelo de la gravedad al entorno. ¿Sí? ¿Qué hemos encontrado entonces en estas aplicaciones? ¿Qué podemos entender? Chicos, miren. Lo primero, dice acá, un día extra en aduanas, miren, para que vean cómo los costos de fronteras, los costos de distancia afectan al comercio entre dos países. Y para que vean ustedes que sí afecta, ¿no? Pareciera que no, de repente pensarán ustedes que es pura teoría. No, chicos, sí afecta. Vamos a ver, cosas reales. Estos de aquí son datos reales, chicos. Un día extra, solamente estamos hablando de un día extra en aduanas, reduce el comercio bilateral entre dos países en 1%. Entonces, vean, si el promedio de días en aduanas, de todas las operaciones que se hacen en un año, el promedio de los días que permanecen una mercancía en aduanas, se incrementa en un día, el comercio entre esos dos países se reduce en 1% y está comprobado eso con datos, ¿sí? Eso es importante. Luego tenemos que en términos equivalentes de distancia significa que un día de retraso equivale a tener que recorrer casi 70 kilómetros más para comerciar, ¿ya? A ver, países sin acceso al mar. A ver, chicos, miren, ¿quiénes son los países? Con este modelo de la gravedad, modelo de la gravedad, hemos podido identificar que aquellos países que no tienen salida al mar, un día extra de retraso en el comercio, reducen el comercio hasta en un 4%. Entonces, aquellos países que no tienen salida al mar, un día extra en aduanas puede reducir hasta un 4%, chicos, el comercio bilateral entre estos dos países. Se ha incrementado en 400% la sensibilidad del país. Ejemplo, Bolivia, ¿no? Es un claro ejemplo de un país que no tiene salida al mar y que es muy sensible a los costos a los días adicionales en aduanas, ¿no? Si se incrementan sus días en aduanas, es un problema para ellos porque son muy sensibles a la reducción del comercio bilateral entre ambos países. Es por eso que tienen que tomar suma importancia, tienen que tener mucho cuidado sobre ello. Sí, chicos, tienen que tener mucho cuidado sobre todo estos países, ¿no es cierto? Los países que no tienen salida al mar, tienen que tener mucho cuidado sobre el tiempo promedio que tienen año a año sobre que tienen las mercancías en aduanas, que están en aduanas. Mientras menos tiempo estén, mejor, ¿no? Mientras menos tiempo estén ahí, mejor. Sobre todo para los países que no tienen salida al mar, que son más sensibles, ¿sí? Bien, muy bien. Otros datos que tenemos ahí, para que vean ustedes, que se ha obtenido con la aplicación del modelo de la gravedad, es, a ver chicos, en el 2009 se usa el modelo de gravedad con datos de tiempo y la corrupción, y demuestra que el comercio es más sensible a la corrupción en países donde el tiempo para cruzar la frontera es elevado. Por lo tanto, una forma de paliar el efecto negativo de instituciones débiles, o sea, de corrupción sobre el comercio, es mejorar las facilidades en aduanas. Entonces, nuestro querido país, somos un país que sufrimos mucho de la corrupción, excesivamente alta la tasa de corrupción en nuestro querido país. Entonces, lo que tiene que hacer es brindar facilidades en aduanas, que sí lo está haciendo, sí, y eso también se muestra en al menos el incremento del comercio bilateral con sus principales socios, ¿no? El Perú ha venido incrementando el comercio bilateral con sus principales socios.
Estados Unidos, Europa, Canadá, China. Entonces, esto es bueno para el país, ¿sí? Muy aparte de la corrupción, bueno, es una hoja aparte, es otro tema que se tiene que tratar en otro curso, pero a lo que nos concierne, sí. Ya chicos, se hace el trabajo. Mejoras y facilidades en aduanas, ¿ya? Otro punto que tenemos que ver es que, a ver, la corrupción reduce el comercio. Sí, chicos, la corrupción reduce el comercio. Claro que sí, chicos. La corrupción es un problema muy, muy negativo para el comercio internacional. Ya vimos en la diapositiva anterior que para compensar esto lo que se tiene que hacer es incrementar las facilidades en aduanas, ¿no es cierto? Bien, pero a ver, hay un punto que se tiene que tomar en cuenta. Cuando las barreras arancelarias son muy altas, estamos hablando más allá del 10%, la corrupción ayuda al comercio. Es la forma en la que los negocios evitan una mala regulación, ¿sí? Bien, chicos, bajo lo que hemos visto, ¿ustedes La qué vara, creen? la El vara. comer, claro, muy bien, la vara, ¿no es cierto? Entonces, y en el Perú, ¿de cuánto creen ustedes que es el comercio, el arancel? ¿Estará por encima del 10% o menos del 10%? ¿Qué creen? Más del ¿En 10%. cuánto? ¿Más del 10%? ¿Qué opinan los demás? A ver, chicos, ¿de cuántos creen ustedes que esté el arancel hoy en día en Perú? ¿Es más del 10%? ¿Menos del 10%? ¿Qué creen? ¿De cuánto es el arancel en el Perú? En promedio, ¿no? Porque son diferentes productos, diferentes aranceles. Pero más o menos, ¿qué creen ustedes? ¿Está por encima o por debajo? ¿Qué creen, chicos? A ver, en el chat, Chantal me dice un 11%. ¿Qué creen, chicos? ¿De cuánto es el arancel promedio? Hay diferentes tipos de aranceles, ¿no es cierto? Diferentes. Pero en general está por debajo del 10%, chicos. O sea, en promedio, si sacamos un promedio de todos los sectores, todas las formas de importación, está por debajo del 10%. ¿Ya? Gracias a que a los tratados de libre comercio que se han firmado con diferentes países, tenemos TLC con Canadá, con Estados Unidos, el de China ya debe estar aprobándose en este año. Entonces, claro, varía entre 0.6 y 11%, sí, varían entre esos puntos, pero en promedio el promedio de todo eso está en menos del 10%. Entonces, somos una economía que no tiene unos aranceles altos. Muy bien, muy buen dato, Chantal, excelente. A ver, catering me dice 6%, el promedio está por debajo del 10%. Sí, en eso concluimos bien. Muy bien, Catherine, y muy bien, Chantal. Entonces, chicos, veamos que el comercio está por debajo del 10%, lo cual nos indica chicos, que la corrupción, a ver, lo cual nos indica que estamos en una economía con aranceles bajos, ¿no es cierto? En un país con aranceles bajos. Eso es la conclusión que nosotros podemos dar, ¿sí? Bien. Bien, chicos, ¿alguna pregunta ahí? Vayamos avanzando. A ver. Muy bien. Aquí, chicos, vamos a ver cuáles son las ventajas del modelo de gravedad. ¿Cuáles son las ventajas? Los modelos de gravedad ofrecen un marco intuitivo para comprender los determinantes del flujo entre países. No solamente es el flujo de comercio, que ya es lo que nos interesa a nosotros, sino también hay flujo migratorio, también hay un flujo de capitales, que sí también nos interesa, ¿no? El flujo de capitales. Entonces, esa es una de las ventajas más importantes. Luego tenemos que los modelos de gravedad pueden derivarse fácilmente de modelos teóricos como los modelos de maximización de la utilidad aleatoria. ¿Sí? Existen también muchos métodos para explicar las dificultades de análisis asociados a los modelos de gravedad, como el uso de variables instrumentales o efectos fijos. También es importante. Otro punto importante, chicos, a ver, otra ventaja es que los modelos empíricos se pueden mejorar fácilmente para que tengan en cuenta controles adicionales y variables de políticas.
Entonces, en los modelos empíricos que hemos visto, las aplicaciones que hemos visto, chicos, se pueden utilizar para mejorar, para que tengan en cuenta controles adicionales diferentes y variables también de las variables de políticas para que se puedan considerar en el modelo empírico y puedan mejorar su aplicación. La idea de esto, chicos, es mejorar el modelo de gravedad para que su aplicación sea mucho más eficiente y en diferentes ámbitos del comercio internacional, ¿sí? ¿Ya? Esto es en términos generales las ventajas, ¿sí? Bien. Y sigamos viendo la desventaja. A ver, chicos, desventajas. La estimación de los modelos de gravedad requiere datos detallados por pares de países, es decir, datos sobre los dos países en concreto, ¿no? A ver, chicos, el modelo de gravedad solamente permite un análisis entre dos economías, ¿no es cierto? Lo cual está bien hasta un cierto punto, pero hoy en día ya no podemos hablar entre dos economías, ¿no? Sobre todo porque tenemos una producción a nivel mundial, ¿no? Un auto que se viene con un auto que se produce, que tiene el sello de Made in Estados Unidos, Made in Alemania, pero no son alemanes, tampoco son estadounidenses, sino que tienen su proceso de producción durante todo el planeta, ¿no? Han sido ensamblados de repente en Estados Unidos o en Alemania, pero sus instrumentos han sido elaborados o sus partes han sido elaborados en China, en la India, en México, sobre todo en México, que tiene mucha competitividad en ese sector. Entonces, ya no podemos hablar, chicos, de el comercio solamente entre dos países, ¿no? Es algo general. Entonces ahí es una desventaja. Hoy en día sobre todo, ¿no es cierto? Hoy en día, chicos, sobre todo tenemos esa desventaja ahí que es muy importante. No solamente es el comercio entre dos países, sino que son entre diferentes países, diferentes economías, y eso se tiene que considerar, pero no se considera con el modelo de gravedad. Esa es la desventaja más importante, ¿sí? Luego, los modelos de gravedad presentan problemas cuando usan grupos de datos con valores de cero o negativos. Claro. ¿Qué pasa si, a ver, qué pasa si es que aquí, chicos, a ver, aquí en el modelo de gravedad, aquí, la distancia, a ver, ¿qué tal si aquí, la distancia qué representaba, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué representaba la distancia? La distancia representaba los costos relacionados con qué. Aquí tenemos la distancia física, ¿no es cierto? Distancias, costes de transportes, el paso del tiempo en el transporte, los costos de transacciones, distancia cultural y papeles de las fronteras. ¿Qué pasa si la distancia cultural se reduce? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Entonces, si la distancia cultural se reduce a cero, eso afecta. ¿Se puede trabajar la fórmula con un valor de cero? No se puede trabajar. Un ejemplo de ello es Estados Unidos y Canadá, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso, chicos? No se puede trabajar, ¿no es cierto? No se puede trabajar, ¿sí? Entonces, eso es importante verlo. Entonces, chicos, vean ustedes que eso es sumamente importante, ¿no es cierto? Bien. Eso es sumamente importante tomar en cuenta. Otra desventaja importante es que la interpretación de los resultados de los modelos de gravedad desde el punto de vista de las políticas no es siempre directa, debido a cuestiones relacionadas con la integridad de los datos y los factores influyentes. Hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista de las políticas no siempre, a ver chicos, las políticas tienen que ser, no siempre son directas.
Ya, hay un problema ahí con las políticas y la aplicación del modelo. Pero se puede adecuar, claro que sí se puede adecuar, chicos. Sí, sí hay un proceso de adecuación, pero es importante tomar en cuenta. Entonces, la principal desventaja, chicos, que yo estoy viendo, las dos principales desventajas y que tienen que tomar ustedes en cuenta es que la estimación de los modelos de gravedad requieren de datos detallados por pares, ¿no? Solamente se trabaja con 2 países, pero no se trabaja con 3, 4 países, cuando en el mundo de hoy en día sí, se ve eso bastante, hay una relación entre los países. Es más, hay TLCs que se hacen entre grupos económicos, ¿no? Como la Unión Europea, que tiene, abarcan veintitantos países, con, por ejemplo, Chile, con Perú, etcétera. Entonces, son grupos de países que tienen algún tipo de relación con un país. En conjunto podemos hablar de 30 países, 40 países, pero eso no lo detalla en el modelo de gravedad. Esa es la principal desventaja. La principal desventaja que tenemos con este modelo de gravedad. Y el otro es que cuando trabajamos con valores ceros, ¿no? Si la distancia se reduce a cero, si, obviamente que el PBI no se puede reducir a cero, ¿no es cierto? Pero sí la distancia en alguno de los elementos que tiene se puede reducir a cero. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando el costo de transporte entre países es cero, no sé, pues algún país comunista le puede poner o puede indemnizar el costo de transporte de sus mercancías. Si es que quiere hacerlo, lo puede hacer. ¿Qué pasa en ese caso? Si el costo de transporte se reduce a cero, o la distancia, en todo caso, la distancia se reduce a cero, ¿se puede trabajar con la fórmula? No se puede. Este es un problema que todavía se está trabajando en ello, se está viendo la solución que se puede dar, pero todavía no se ha dado. Pero están ahí, están en ese trabajo. Bien, chicos, ya con eso culminamos la clase. ¿Alguna pregunta, aclaraciones? Preguntas, chicos, preguntas. ¿Está todo claro? La siguiente semana tenemos examen, chicos, ¿ah? Tenemos No, examen. profesor, está clarísimo. ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿Han entendido el modelo de gravedad? ¿Bien? ¿Sí? A ver, Sí. chicos. Muy bien. A ver, Rodrigo, Ruth, Antonieta. Sí, sí, Profesor, una profesor. pregunta. ¿Sí? ¿Está todo claro? Muy bien. A ver, muy bien. Profe, Sí, Chantal. una pregunta. ¿Vamos a tener clases el lunes o solo examen? Es clases y examen. El examen, chicos, solamente es 10 minutos. De 10 ¿A qué hora, a a qué las hora va a ser el examen? 3:50 hasta las 4. Entonces, nosotros hacemos clases normal desde las 3 y 5 minutos antes ya se acceden ustedes al examen y dan su examen y después terminan el examen y otra vez avanzamos un poquito más. Si tienen alguna duda o algo, vemos alguna situación más y ahí queda. Y acabamos a las 4:30. Ujú, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el examen, chicos? ¿Cuántas preguntas van a hacer? ¿Van a seguir siendo 5? Sí, chicos, 5 preguntas. Profe, pero se va a poder retroceder, ¿no? Las preguntas. A ver, chicos, a ver, con eso, a ver un momento, a ver. Profesor, que se puede retroceder para poder hacer bien. O sea, de repente es una pregunta que necesita más leer un poco más. Podemos pasarla a resolver otras primero y para dejar esa al último. Entonces, sería mejor que se pueda retroceder. A ver, chicos, esa vez creo que hubo problemas con que cuando regresaban ya no podía tomar, ya no tomaba las preguntas, ya no regresaba. Entonces, pero era porque había muchos dando examen. Pero yo les sugiero, chicos, mi recomendación es que prevean ya no regresar por seguridad, ¿no? Entonces, ese es mi consejo, chicos. No, tomen las precauciones, lean bien la pregunta, traten de hacer la pregunta calmadamente. Tienen 2 minutos, suficiente, en 1 minuto pueden hacerla, ¿ya? Pero hagan calmadamente, resuelvan calmadamente. Ahora, si es que ya, pues se equivocaron, pasó algo y tratan de regresar y ahí sí, obviamente que van a tratar de regresar, pero en caso que no se pueda, ya ver otra forma de darle solución. Pero yo sí les aconsejo, chicos, que prevean eso. Lean bien, tranquilos, no traten de regresar, por favor, porque eso la última vez creo que hubo algún problema. Evitemos esas cosas.
2 minutos por pregunta es bastante tiempo. En un minuto van a poder hacer una pregunta. Así que con demoras, con leer 2 veces, ¿no? Pero 1 minuto es suficiente y otro minuto más para que estén ahí todavía pensando. Es suficiente, chicos, con 2 minutos. Profesor, Ujú. profesor, disculpe, sí es suficiente el minuto, sino que cuando trabajo voy atendiendo y los clientes no esperan, ese es el problema. Ya, a ver, muy bien. A ver, Antonieta, solamente son 10 minutos. Chicos, solamente son 10 minutos. Preveamos ese tiempo, ¿ya? No es siempre, solamente es en esta ocasión. Ya, chicos, solamente es en esta ocasión. Preveamos con anticipación, por eso le estoy avisando una semana antes. Pida permiso a alguien, a su jefe, o a la persona que esté ahí. Díganle, solamente son 10 minutos y explíquenle de qué se trata. Y yo creo que les van a comprender, chicos. Preveamos el tiempo. No es 1 hora, no son 2 horas, solamente son 10 minutos, nada más. Yo creo que 10 minutos sí se puede sacar de algún lado, ¿sí? Solamente eso. Ahora, también tienen que activar sus cámaras, ¿ya? Tienen que activar sus cámaras, tienen que activar también aparte de las cámaras, chicos, tienen que ponerse los polos de la institución. Los polos, o si no, camisa para los hombres y blusa para las mujeres, ¿ya? Eso es importante, ¿ya, chicos? Bien, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Está claro eso? Sobre el examen, No, todo. no escuché. ¿Dijo que va a ser después de las clases o solo ni bien empecemos? A ver, el examen comienza a 3:50, ¿no es cierto? Pero nosotros entramos a las 3, seguimos nuestra clase normal y 5 minutos antes de las 3:50, o sea, 3:45 ingresan ustedes para ingresar a la plataforma, todo, y dan su examen. 10 minutos después terminan a las 4 y 4:02, 4:03, ya otra vez estamos ingresando al Zoom para seguir nuestra clase. ¿Ya, chicos? Normal hacemos clases ese día. O sea, vamos a interrumpir clases y de ahí dar el examen y otra vez seguir. Sí, chicos. Ujú. ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces, chicos, quedamos así. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Está todo claro? Sí, ¿no es cierto? Bien, chicos, entonces quedamos en eso. Espero que les vaya muy bien. Estoy seguro que les va a ir bien. Espero su compromiso, chicos, para el examen. Por favor, la puntualidad con eso, con las previsiones que les he comentado sobre las cámaras, sobre el polo de la institución. Y llegamos un esfuerzo, chicos. El esfuerzo lo hacen ustedes, también lo hago yo, también lo hace la institución y respetemos eso. Ya, chicos, cualquier cosa vamos a estar en comunicación a través del WhatsApp. Yo les voy a estar escribiendo. Si hay algo más que agregar o algo más que modificar, de repente yo les voy a estar avisando. Pero sí, el examen es el día martes, perdón, a las 3:50 de la tarde. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces estamos culminando la clase de hoy día. Esperemos que les vaya muy bien en la semana. Estudien, chicos. Y si tienen alguna duda, escríbanme a WhatsApp grupal. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos. Fue un gusto haber estado con ustedes. Mucha suerte en su examen. Y yo sé que les va a ir muy bien. Espero que el día martes, cuando vea los promedios, que sea el promedio más alto posible. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Nos vemos. Que tengan un buen día de lo que queda del día. Nos vemos, chicos, a todos, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego, María, Antonieta. Ali, mi número de celular está en el WhatsApp grupal, está. Sí, en el WhatsApp grupal. ¿Ya, chicos? Nos vemos, chicos, nos vemos. Hasta luego, Katherine. Hasta luego, chicos.